Hoy vamos a hablar de economía y para ello es un placer recibir hoy en el espacio estelar del día al economista Ernesto Selman, vicepresidente ejecutivo de CREES. Muchas gracias. Perdón. Bienvenido al día. Buen día y muchísimas gracias Ernesto, por la invitación, como siempre. Bueno, otra vez se habla de recomendaciones del Fondo Monetario Internacional para la República Dominicana, que aunque todavía no se conoce el informe íntegro del fondo, ya se tiene conocimiento de que habla de ajustes fiscales para el gobierno dominicano. Y tenemos varios años hablando de la necesidad de un pacto fiscal, pero decíamos fuera del aire, todo esto se debate a nivel de medios de comunicación, pero aparenta que no hay una voluntad real de iniciar este proceso. ¿Qué tan necesario es comenzar a hablar de manera seria del tema fiscal en la República Dominicana para sanear nuestra economía? Bueno, de nuevo, gracias por la invitación. Gracias a ti, Ernesto. El tema fiscal, fíjate que en la discusión de la Estrategia Nacional de Desarrollo y la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, ya la sociedad dominicana había reconocido el tema fiscal como un tema prioritario y por eso se incluye en una ley orgánica un pacto fiscal. El pacto fiscal lo que habla es en el artículo 36 me parece, de una reforma integral en el régimen fiscal de la República Dominicana sustentado en una ley de responsabilidad fiscal. Es decir, desde ese momento, desde el año 2010 que se empieza a discutir, se aprueba en el 2012, o se promulga en el 2012, en enero del 2012, ya se reconoce que hay una necesidad de revisar todo el tema fiscal. ¿Por qué fue eso? Bueno, primero porque había una tendencia del endeudamiento que ya venía desde el principio del milenio, que ya venía viéndose las tendencias desde ese momento. Y por el otro lado, ya a ese momento desde el año 2000 para acá, se habían hecho unas 8 o 9 reformas, o mal llamadas reformas tributarias. Lo que ha sido es incremento de tasas e introducción de nuevas figuras impositivas en el Código Tributario. Entonces, desde ese momento se reconoce, desde el año, fíjate, 2012 se promulga, en enero del 2012, se reconoce que ya hay una necesidad de una revisión de todo el tema fiscal en la República Dominicana. En ese momento fue posterior a la crisis financiera internacional y en el mundo los bancos centrales habían aplicado una política ultra expansiva, habían emitido dinero inorgánico de manera, históricamente no se había visto algo similar, y los tipos de intereses a nivel mundial en Estados Unidos llegaron a cero. Los tipos de intereses. Entonces, eso facilitó el acceso al financiamiento fácil y barato por parte de muchos países en el mundo, no solo República Dominicana. Entonces, esas facilidades de financiamiento, digamos que pospusieron esta discusión, porque es costoso asumir unas reformas, unos cambios. Desde el punto de vista político, muchas veces se asume que es costoso y mucho más si tú tenías en planificación una campaña de reelección. Entonces, el hecho fue de que estas facilidades de financiamiento a nivel mundial, de excesiva liquidez, tipo de interés artificialmente bajo, acceso a los mercados financieros fácil y barato, implicó entonces que esta discusión no se llevara a cabo y que en lugar de, revertir la tendencia, de hecho se incrementó la tendencia del endeudamiento público en la República Dominicana. Sí, pero es una situación que cambió ya a nivel internacional. Bueno, esa situación cambia, que es la pregunta entonces. Ajá. Bueno, ¿qué tanta necesidad tenemos hoy día de hacer esto? Y la realidad es que hoy los tipos de intereses en Estados Unidos ya llegan casi al 3%. Ayer llegaron a los niveles más elevados de hacía 4 años, precisamente. Y eso entonces implica de que cada vez que los países que tienen altos requerimientos de financiamiento, de endeudamiento, emitan bonos en el mercado internacional, pues ahora serán más costosos. Entonces, eso está poniendo también en tela de juicio esa política monetaria que ya venía aplicándose y hoy día ya lo que se está hablando, bueno, Estados Unidos ya empezó a subir las tasas de interés, el Banco Central, en
octubre pasado empezó a retirar ya el dinero inorgánico que emitió. Ya cada mes están retirando 10.000 millones de dólares, a partir de marzo empiezan a retirar 20.000 millones de dólares y a partir de octubre empiezan a retirar 50.000 millones de dólares de los mercados financieros internacionales, y eso implica entonces que, bueno, la política del Banco Central de los Estados Unidos es retirar allá se llama un trillón, aquí sería un billón. Son 12 ceros a la derecha, ¿verdad? Entonces, hasta que se retire $1 trillón, los Estados Unidos van a aplicar esta política, y ya se habla de 3 o 4 subidas de intereses de los tipos de interés en el Banco Central de Estados Unidos. Entonces, el panorama empieza a cambiar ya. Este panorama internacional que facilitó ese financiamiento de crédito fácil y barato para muchos países y empresas, no solamente países, hoy día está cambiando, y de hecho por eso mismo que estamos hablando de los tipos de interés, etcétera, hemos visto que la bolsa de valores se cayó el viernes y el lunes, y entonces esto cambia el panorama. Entonces esto va a poner más presión a este tipo de países que está requiriendo, como República Dominicana, requiriendo deuda sobre deuda año tras año. Ese es el contexto económico internacional que, como tú muy claramente señalas, ha variado, se ha modificado. Correcto. Después de la crisis internacional del 2008. Y lo que hace más difícil el que países como República Dominicana puedan tener acceso a financiamiento. Sin embargo, y es lo que quisiera que tú nos analices, hay también factores nacionales, factores locales que ameritan o que están planteando la necesidad de pensar todo el tema fiscal. Y uno de estos factores, sin duda, es el déficit fiscal creciente, que no termina de bajar, los niveles de endeudamiento. ¿Cuál es tu opinión con relación a esa situación de la economía a nivel nacional? Bueno, sabemos de antemano de que los presupuestos se aprueban ya con déficit. De antemano se sabe de que los presupuestos vienen con un gasto mayor que los ingresos, y además hay un déficit del lado del sector financiero del Banco Central, básicamente, de lo que le llamamos el déficit cuasi fiscal, que ronda unos 55.000 millones de pesos. Entonces, cuando sumamos estas cosas, vemos que se requieren unos altos niveles de deuda para poder, pero financiar estos déficits. Entonces, y llama la atención porque esos déficits que tú hablas, muchas veces no se está claro cuánto es. Por ejemplo, en el presupuesto del 2018 se incluye una partida que se le llama disminución de cuenta por pagar, de 58.000 millones de pesos casi, que es gasto público del año anterior, que no se registró y que se pone como disminución de cuenta por pagar el año siguiente para financiarlo el año siguiente. Entonces, cuando vemos las estadísticas de Hacienda y del Banco Central, son totalmente divergentes. Por ejemplo, las estadísticas más recientes que tenemos fiscales es de septiembre del 2017. Todavía no tenemos el año completo. Pero a septiembre del 2017, Hacienda decía que teníamos un déficit de 19.000 millones de pesos, y el Banco Central decía que teníamos un déficit de 54.000 millones de pesos, una diferencia de 35.000 millones de pesos. ¿Eso por qué se da eso? Porque, ¿Tienen mecanismos de medición diferentes? Porque la Dirección General de Presupuesto tiene una modalidad única de registrar los gastos e ingresos a nivel mundial. Perdón, y el Banco Central utiliza los manuales del Fondo Monetario Internacional. ¿Pero que es un estándar ¿quién acomoda qué? Bueno, el Banco Central se mide por los estándares internacionales. Y Dirección General de Presupuestos tiene su propio estándar. Interno. Exactamente. Entonces, esto implica de que hay unas diferencias que llaman mucho la atención, como en un país que tiene 2 estadísticas fiscales. Eso es algo que se debe tomar en cuenta a nivel del gobierno, y yo creo que es mejor sincerizar ese tipo de cosas y poner los números como deben ser. Yo creo que es mucho más saludable para el propio gobierno tener claro el panorama de qué tiene que financiar, porque al final
todo se traduce a cuánta deuda tuvimos que buscar para financiar estas cosas. Ahora, independientemente, no importa lo que usted diga en esos números, al final, si usted tuvo que tomar tanto prestado, fue que tuvo ese déficit. Independientemente de ese escenario internacional, la capacidad de endeudamiento de la República Dominicana, es decir, puede el país seguirse endeudando para cubrir esos déficits independientemente de lo que pase en el mercado internacional. Sí, lo que pasa es que al final eso lo determinan los inversionistas. La cuestión que hemos dicho, mire, la tendencia sería conveniente de que eso se detenga, ¿verdad? Porque al final usted tiene una ejecución presupuestaria donde el 25% de sus ingresos usted lo tiene que destinar solo a pago de intereses. Ajá. Entonces, eso es un tema que hay que tomarlo en consideración. Ahora bien, nosotros estamos en una región donde hay muchos países que tienen mucho más problemas que nosotros económicos. Entonces, los inversionistas y los administradores de fondos a nivel mundial tienen en su diversificación de sus portafolios, tienen una dirección, dicen, bueno, esto va para Latinoamérica, y ahí dentro, si ven el panorama dentro de Latinoamérica en su conjunto, dentro de Centroamérica, todavía República Dominicana tiene un perfil que, digamos, El Salvador hizo un default recientemente, Costa Rica se sabe que tiene unos problemas serios fiscales, Venezuela tiene problemas muy serios, el Ecuador tiene unos perfiles de riesgo muy altos, muy elevados. Entonces, al final, los inversionistas dirigen, ni siquiera a veces ni saben qué es República Dominicana, Bolivia, pero en la calificación de riesgo especulativo que tenemos nosotros, W-, digamos que el retorno para el riesgo que se está tomando es relativamente bueno, según esa calificación, porque los inversionistas no conocen estos detalles a nivel mundial, los manejadores de fondos a nivel mundial no ven estos detalles, ven una sola cifra, la calificación de riesgo. Y entonces eso se asignan fondos para Ok, eso es para el inversionista externo. Ahora, nosotros tenemos una situación económica X. El ministro administrativo de la presidencia le restaba peso a esos avances que salieron del Fondo Monetario del informe del Fondo Monetario Internacional, diciendo no estamos mal. Básicamente decía, estamos creciendo, deja que se vean los números, no estamos tan mal. Y al inicio de esta conversación hablabas del costo político de embarcarse en una reforma fiscal. Yo voy a volver al principio. ¿Qué tan necesario es que República Dominicana asuma la discusión de un pacto fiscal y cuáles son sus implicaciones? Yo creo que sería muy necesario. Es decir, en el sentido de que tenemos un presupuesto donde la segunda partida de gasto público es el pago de intereses, luego de educación. Es decir, nosotros en el presupuesto general del Estado se incluyó unos 154.000 millones de pesos, en el gasto de educación y unos 134.500 millones de pesos para pago de intereses. Eso es sin incluir el pago del déficit del Banco Central. Si nosotros, si las autoridades mañana decidieran que la deuda en el Banco Central, que es hoy 510.000 millones de pesos, si mañana se decidiera que hay que congelar eso, habría que buscar 55.000 millones de pesos adicionales. Es decir, se iría por mucho en la primera partida de gasto público si se decidiera congelar esa deuda. Entonces, esto es un tema que es, yo diría, muy importante, principalmente, y si vemos las condiciones internacionales, es casi urgente. Ahora, yo creo que hay que también debatir un tema. ¿A qué le llamamos una reforma fiscal? Porque eso está muy entredicho en nuestro país. Cada vez que aquí se habla de reforma fiscal, se está hablando de aumentar los impuestos, de introducir nuevas figuras impositivas, de hacer un sistema de impuestos más complejo, pero aquí hay que ver los dos lados de la ecuación. El lado del gasto público, el déficit, el endeudamiento y el lado de los ingresos. Entonces, ¿para qué o qué representaría para nosotros un pacto fiscal? Bueno, primero una ley de responsabilidad y transparencia fiscal que incluya reglas fiscales, y las reglas fiscales no son más que, la misma Estrategia Nacional de Desarrollo habla de normas fiscales, no es más que son normas, reglas, dentro del cual los gobiernos, no importa quién esté administrando el Estado, debe desenvolverse.
Por ejemplo, nosotros hemos propuesto 3 reglas fiscales. Una que sería cuánto puede incrementarse anualmente el gasto público. Otra de que los déficits fiscales solamente se pueden asumir en situaciones muy especiales, principalmente de crisis, cuando se presentan a nivel externa. Y otro que es techo a la deuda pública. Fíjate, en Brasil luego de la crisis se impuso la regla fiscal más fuerte que nosotros hemos visto. Y se puso constitucional una regla fiscal que dice que el gasto público no puede aumentar más en 20 años, no puede aumentar nada más que por el nivel de inflación. No puede aumentar en términos reales por 20 años el gasto público. Eso se aprobó y entró en ejecución en enero del año pasado. Y eso es a nivel constitucional. Esa es la regla fiscal más fuerte que nosotros Pero hemos si visto. es tan necesario y es tan importante para sanear nuestra economía, ¿por qué se le teme tanto? ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Cuál es el impacto que tiene incluso en términos de políticos que dificultan que haya una real voluntad de iniciar este proceso de conversación? Bueno, habría que reorganizar el gasto público y priorizar el gasto público para ver cómo se modera el gasto público y cómo realmente se lleva a ejecución un gasto público que tenga realmente retornos. Porque hemos incrementado el gasto público, por ejemplo, en educación se ha incrementado de manera sustancial el gasto público, pero los índices, y estamos hablando de un análisis de 10 años, del 2006 para acá, se ha aumentado 200 tanto por ciento en términos reales, es decir, descontando la inflación, y los índices de efectividad o los índices de retorno de esa inversión o de ese gasto público en educación no se han visto. Es decir, se ve un poco de mayor cobertura, pero nunca reflejando el incremento del gasto. Igualmente en salud. En salud, en términos reales, se ha incrementado 160% el gasto público, en términos reales, desde el 2006 para acá. Pero eso no se ha visto reflejado en los índices de mejoría. Entonces usted tiene que reorganizar el gasto público. Ahora bien, y era el otro lado de la moneda que iba a hablar, del tema de los ingresos. No puede ser una reforma o mal llamada reforma como hemos hecho anteriormente, de que aumentar tasas, es todo lo contrario. ¿Qué es lo que está planteando? Parece ser el Fondo Monetario Internacional cuando habla de ajustes fiscales, simplificar pero el ITEVIS, habló de base. simplificarlo, abrir la base del ITEVIS. Nosotros estamos proponiendo de que se abra la base del ITEVIS, pero bajar la tasa al 10%. Y dejando exentos los servicios básicos, servicios de salud, educación, financiero, electricidad, etcétera, recogida de basura, pero es preferible mucho y el impacto a nivel, porque hay que ver esto, el tema es que esto hay que verlo de conjunto, porque tú no puedes ver solamente ese tema, sino cuáles son las condiciones que tú vas a crear, porque esto tiene que venir acompañado de otros cambios y reformas. No puede ser eso solo. Exacto. Porque tú tienes que crear las condiciones de que se generen más inversión en la economía, más empleo y que la gente tenga la capacidad de pagar lo que va a consumir, ya sea alimentos, ya sea electricidad, ya sea servicios públicos. Entonces, no puedes tener solamente estas mal llamadas reformas que hemos tenido y que solamente son parciales, muy puntuales y referidas a incremento de impuestos. Y es básicamente para extraer nuevos recursos, sin crear condiciones de generación de mayores inversiones que generan más empleo, más riqueza, que es el objetivo al final. Hay algunos analistas han estado hablando de que ciertamente hay que racionalizar el gasto público, hay que mejorar la calidad del gasto público, pero de todas formas los ingresos que recibe el Estado dominicano están por debajo de lo que deberían ser unos recursos suficientes para llevar a cabo los programas o las políticas públicas necesarias. Yo creo que en la medida de que tú sincerizas el sistema tributario, abre las bases, hay mucho menos informalidad, mucho menos evasión, mucho menos incentivo a la evasión y la elusión de impuestos. Y entonces, porque tú tienes una economía 55-60% informal en la República Dominicana. Cuando tú te vas al empleo, el empleo informal es 59%. Entonces, cuando tú tienes eso, tú tienes una buena parte de la economía que no está cumpliendo con el código tributario ni el código laboral. Entonces, tú tienes que crear las condiciones y esto implicaría un sistema tributario
simple con tasas más bajas para integrar toda esa economía, todas esas transacciones que están por fuera del sistema tributario, para entonces que tributen, pero de nuevo tiene que ser una tasa más baja. No puedes abrir la base de impuestos con tasas altas, y principalmente cuando vemos que ya Estados Unidos redujo las tasas de impuestos mucho menos que nosotros, a 21%, nosotros en 27%. Bueno, pues muchísimas gracias, Ernesto Selman, por habernos acompañado esta mañana para conocer un poco más sobre este tema fiscal. Ojalá y la discusión se profundice ahora en serio. Estamos en eso desde hace varios años ya. Cómo no. Gracias a ti, gracias a ustedes por acompañarnos cada mañana. Nos encontramos de nuevo a las 6 en punto por aquí por Telesistema Canal 11.